el repaso, ¿sí? Entonces, verán, principalmente, voy a tomarles ejercicios parecidos a los que voy a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, uno de esos es, a ver, sí. Uno de esos es encontrar, digamos, las asíntotas en una función racional, ¿ya? Y, por ejemplo, las asíntotas verticales y horizontales, hallar el dominio en una función racional y entonces, ¿cómo haríamos eso, ya? Entonces, si me oyen, hagan así, por si acaso estoy hablando como loco, ¿no? Si me oyen, hagan así, si no, no. Bien, bien, gracias, Jefferson. Entonces, vamos ahí, ya, supónganse que tienen una función racional de este estilo, ya, f de x igual a... ¿Qué significa? Que van a tener una función racional, que van a tener una función que se expresa como una fracción de dos polinomios, ¿sí? Entonces, en el numerador puede ser que yo tenga un polinomio de este estilo, ya, con menos x al cuadrado, chuta, aquí me estoy inventando cualquier polinomio, ya, no sé si es que en efecto pueda ser uno de los que clásicamente trabajamos, ¿ya? Y acá voy a poner uno más fresco, ya, tipo... veamos esto si le pongo, ¿cómo así? Ya, Simón. ¿Y qué más voy a hacer? Ya, entonces aquí, por ejemplo, ya. Entonces, supónganse que tienen esta función que, como les menciono, me acabé de inventar, ¿sí? Y les pregunto yo a través de, les doy esta función y les digo, a ver, hallen el dominio, las asíntotas verticales y la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, estas son las tres cosas que pediría, por ejemplo, con respecto a este problema, ya no tienen una función racional así. Entonces, ¿qué harían? Lo primero que tienen que hacer es factorar, ¿sí? Para ver qué pueden hacer. Ya factorando, de hecho, se van a dar cuenta de cuáles son las asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Las verticales en particular. Entonces, lo que voy a hacer es factorar el numerador si es que es factorable. Entonces, veamos si es que es factorable, ¿ya? Para esto, lo que voy a hacer es sacar el menos afuera. Sí, voy a reexpresar esto poniendo el menos afuera porque me estorba. Ya muchas cosas simplemente aprendí, hemos aprendido sin el menos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Que es más fácil para mí ahorita trabajar con el polinomio positivo, es decir, este de aquí sería menos 3x y este de aquí sería menos 4, así, ¿ya? Entonces, lo que quiero es ver si puedo factorar esto que está acá adentro, ¿sí? Que es más fácil verlo así que si es que yo le veo de esta manera, ¿ya? Si ustedes ingresan el menos a este paréntesis, obtienen el numerador que está aquí, es decir, lo que está en este numerador es lo mismo que está en este numerador. ¿Ya? Y el denominador lo hice para que en efecto lo podamos factorar. ¿Sí? Entonces su función f de x, si es esto, también puede ser expresado así. Y el de abajo ya inmediatamente sé que le puedo factorar. Miren, le puedo poner aquí así, dos paréntesis y busco dos números que multiplicados me den 5, ¿no es cierto? Pongo aquí el x, más aquí, más por menos, menos, ¿sí? Y busco dos números que multiplicados den 5 y que restados den 4, entonces son 5 y 1, ¿ya? Ahora, el ejercicio del examen tiene un polinomio de un orden mayor que el 2. Entonces, cuando ustedes van a factorar, empiecen usando Ruffini. Ya, Ruffini es un proceso de factoreo que yo les indiqué en los videos donde hablo de fracciones parciales, ya de cómo obtener las fracciones parciales. Ahí uno tiene que factorar y a veces los polinomios que tiene que factorar son polinomios de orden mayor al orden 2. Entonces, ahí lo más óptimo para factorar sería usar Ruffini, ¿ya? Entonces, una vez que usan Ruffini y hacen la primera factorización, por ejemplo, si tienen un polinomio de orden 3 y usan Ruffini, lo que van a obtener es que ese polinomio de orden 3 se obtiene como el producto de un polinomio de orden 1 por un polinomio de orden 2. Ese polinomio de orden 2 también lo pueden volver a factorar si ustedes quieren, ya eso sería ideal. Entonces, pilas que van a necesitar usar ese proceso Ruffini en el ejercicio, ¿ya? Entonces, ya, aquí yo ya puedo saber cuál es, debido a esta factorización del denominador, yo ya puedo saber cuál es las asíntotas verticales, es decir, los valores que mi componente X, mi variable independiente X jamás van a tomar. Esas van a ser las asíntotas verticales. Y además, estos valores jamás van a tomar las variables de X porque si los tomaran, hicieran que esta expresión no exista. Entonces, justo esos valores de las asíntotas son los que yo tendría que excluir del dominio de esta función. ¿Sí? Entonces, al hallar las asíntotas,
yo ya tengo una pista de cómo generar el dominio, porque el dominio serán todos los reales de excepción de las asíntotas, ¿sí? Entonces, pueden preguntar cuando quieran ya. Ahora, miren, veamos si es que este polinomio de acá arriba es factorable, ¿ya? Me late que no, pero intentemos, ¿ya? Entonces, para intentar, abro dos paréntesis. Ahorita estoy haciendo como paréntesis informativo, ¿ya? Como que estoy tratando de ver si es que puedo factorar el numerador. ¿Por qué me gustaría ver si yo puedo factorar el numerador? Sí, de repente, al rato de factorar el numerador, encuentro como factor, por ejemplo, este x menos 1 o este x más 5. Entonces, mi fracción se simplifica bastante, ¿sí? Porque yo podría simplificar esos factores. Entonces, eso es en parte la razón por la que uno quiere factorar el numerador, ¿ya? Otra de las razones por las que uno quisiera factorar el numerador es que, para saber cuáles son las raíces de esta función, ¿sí? Es decir, que también es algo que preguntaría en este problema, ya, ¿cuáles son los valores de x que hacen 0 a esta función? ¿Sí? Entonces, esos valores de x que hacen 0 a la función son los valores de x que hacen 0 al numerador. Por lo tanto, tendríamos que resolver esta ecuación, ¿no? 2x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Ay, perdón. Entonces, al tener que resolver esta ecuación, lo mejor que podríamos hacer es ver si es que este polinomio le puedo expresar como dos factores, porque ahí es fácil despejar la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo logro poner que todo esto se expresa como el producto de un paréntesis, de algo que esté en un paréntesis, por otra cosa que esté en un paréntesis, y esto está igual a 0, entonces yo puedo tomar la primera cosa, igualarla a 0 y de ahí despejar, y después tomar la segunda cosa, igualar a 0 y de ahí despejar. Y en general, cuando uno factorea un polinomio de orden 2, lo que van a obtener son, si es que esto es factorable con los métodos que hemos visto, van a obtener dos paréntesis donde en el uno van a tener un polinomio lineal y en el otro también van a tener un polinomio lineal. Y entonces, igualando este a 0, igualando este a 0, tendrán dos polinomios lineales igualados a 0. Entonces, los despejes ahí de su variable van a ser bien fáciles, ¿ya? Entonces, veamos si en efecto se puede factorar, porque algún rato voy a tener que hacer esto, ¿no es cierto? Igualar a 0. Ya, entonces veía que aquí yo pongo otra vez 2x y lo que yo debería encontrar es dos números que multiplicados en este caso den 8, ¿no es cierto? Este menos que está aquí es el que le puse acá y este menos por este menos de acá da más. Entonces, esto me dice que como tienen estos signos distintos, el par de números que tengo que buscar son dos que den multiplicados 8 y además restados den 3. Entonces, ¿cuáles serán estos? A ver, verán, 4 por 2 no es ni fregando, 8 por 1 no es ni fregando. Entonces, ya pues se acabaron los posibles números enteros que yo pueda multiplicarles de manera que me den 8. Ya, entonces, esto no es factorable de esta forma. Entonces, ya, como no puedo factorarle, le voy a dejar en paz aquí en el numerador, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, primero que nada, ahora sí, ya que está factorada, me pregunto cómo sacar las asíntotas verticales. Entonces, para saber las asíntotas verticales, yo me pregunto para qué valores de x del denominador se hace 0, ¿sí? Esos son los valores que me van a decir que al resolver esa ecuación, es decir, ¿cuál ecuación? Yo digo que estoy buscando cuáles son los valores de x que hacen que el denominador se haga 0. Entonces, estoy buscando resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué quiero saber eso ya? Porque justo esos valores van a hacer que el denominador sea 0 y que por lo tanto su función no existe. Entonces, esos valores son valores de x que jamás su función va a terminar tocando. Por lo tanto, al despejar aquí, miren, ¿qué voy a despejar? Cuando dos cosas entre sí están multiplicadas y dan 0, eso quiere decir que la primera es 0 o que la segunda es 0. ¿Sí? Entonces, despejando de esta ecuación el x, me queda que x es igual a menos 5, y despejando de esta ecuación el x, me queda que el x es igual a 1, ¿sí? Y entonces a lo que me refiero es que cuando nosotros ya despejamos del x de esta ecuación, esto y esto ya son las ecuaciones de las asíntotas, es decir, que cuando yo dibuje esta función, voy a encontrar que si voy a este lugar menos 5, y si voy al lugar 1, hay un par de líneas verticales que ahorita le estoy haciendo entrecortadas, que van a corresponder a esta ecuación, esta línea vertical, y esta línea vertical correspondería a esta ecuación. Si es que estuvieran continuas, ¿no? Yo les hago ahorita entrecortadas para mostrar que no es parte de mi gráfica esto, sino que es una línea como adicional en mi gráfico que me indica qué parte es mi gráfico jamás va a tomar, por ejemplo,
mi gráfico jamás va a asomar sobre esta línea entrecortada. Eso es lo que quiero expresar cuando les hago entrecortadas, ¿no? Y como les mencioné alguna vez, si ustedes dibujan en 2 dimensiones, una ecuación de este estilo no corresponde a un punto, sino una recta vertical que va por el valor menos 5 en X y la ecuación correspondiente a esta va a ser una recta vertical que pasa por el valor 1 en X, ¿sí? Ya, entonces en este caso ya saben cuáles son las asíntotas. Saben que tanto este valor de X como este valor de X hacen que su denominador sea 0. Y son justo esos valores los que ustedes tienen que excluir del conjunto de posibles números reales para generar su dominio. Entonces, el dominio de esta función también ya lo tienen al hallar las asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque el dominio de f, en este caso ya saben que son todos los números reales menos el menos 5 y menos el 1. ¿Sí? Si ustedes ingresan cualquier otro valor, esta función va a existir, ¿sí? Cualquier otro valor que no sea ni el menos 5 ni el 1, ¿sí? Entonces esta es la forma de expresar ese dominio, que las X pueden tomar cualquier número real, excepción este valor y este valor. Entonces así, para eso es que factoramos el denominador e igualamos a 0, para ver cuáles son los valores de X prohibidos, ¿sí? Ya, y los prohibidos son los que harán el denominador 0, ¿no es cierto? Ya. En este caso, ahora, ¿cómo nosotros hallamos la asíntota horizontal? Ya, la asíntota horizontal, si es que el polinomio del numerador y el polinomio del denominador son del mismo orden, entonces va a haber una asíntota horizontal que no pase por 0, es decir, su gráfica va a tener una asíntota horizontal distinta al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? El truco era, recuerden, se toma el polinomio, si tienen el polinomio del numerador y el del denominador el mismo orden, este sí es el caso. ¿Por qué? Porque el del numerador es de orden 2 y el del denominador es de orden 2. Entonces, lo que se toma para encontrar la asíntota horizontal es lo siguiente ya. Se toma el valor que corresponde a la variable x que esté elevada al exponente más alto. Entonces, en este caso, el valor o número que está multiplicado por el x al cuadrado en el numerador, en otras palabras, sería el menos 2. Busco el coeficiente del x al cuadrado en el denominador, o el número que está multiplicado por el x al cuadrado en el denominador, y que en general sería el número que le acompaña a la variable elevada al exponente más alto en el numerador y en el denominador. Eso es lo que yo tendría que buscar. Entonces, en este caso es el menos 2 y en el denominador es el 1. Entonces, lo que hago es dividir menos 2 para 1 y así obtengo la asíntota horizontal. Entonces, en este caso, menos 2 dividido para 1, eso me da menos 2. Eso quiere decir que mi gráfico horizontal pasará por aquí. ¿Ya? Y entonces yo voy a tener así, por aquí tendré una raya así, no sé, por acá algo así. O sea, la cuestión es que mi gráfica jamás va a topar estas partes que están, nunca va a haber un punto de mi gráfica que esté sobre esta recta, sobre esta recta, sobre esta recta. Por eso son asíntotas, ¿ya? De ahí, ¿qué más? Ya con esto trazan, miren, las asíntotas verticales son estas y la asíntota horizontal, según lo que acabo de mencionar, sería la que tiene ecuación y igual a ¿qué? A menos 2, ¿sí? Y igual a menos 2. ¿Cómo saqué esta asíntota horizontal? Otra vez dividí este menos 2 para el 1, siguiendo el truco que les había alguna vez indicado en un video, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya está casi el problema resuelto. Para acabar de resolver el problema, lo que me gustaría hacer es ver las raíces de la función, ¿sí? Es decir, para qué valores de x esta función se hace 0. Ya, entonces, sí, tienen que encontrar las raíces de la función. Cuando tiene una función racional, la única forma en que la función se haga 0 es cuando el numerador se hace 0. Entonces ahorita bastará con concentrarnos en el numerador e igualarlo a 0. Y de ahí despejar el x que hace que haga verdad que el numerador se haga 0. Es decir, voy a tomar esto, ¿no? Menos 2x al cuadrado, así, más 3x más 4 y esto igual a 0, ¿sí? Y entonces, cuando hay un x que haga que esta ecuación sea verdadera, entonces en ese momento toda la función se va a hacer 0. Por lo tanto, esos x van a ser las raíces de esta función, porque las raíces de una función son los valores de la variable independiente en que hacen que esa función se haga 0. Ya, ahora, ¿cómo despejarán este polinomio cuadrático? Pues miren, si ustedes intentan mover estos números, estos términos al otro lado para de ahí, con la operación opuesta o alguna cosa, y no van a lograrlo, ¿ya? Lo que tienen que hacer es que, ver si pueden factorar, y si no pueden factorar, entonces ya les tocó dos cosas, ¿ya? O usar la fórmula, en la que x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, lo cual sí pueden hacer, si pueden usar esta fórmula dividido para 2a,
Y lo que deberían hacer es, para introducir en esta fórmula estos valores, deberían reconocer cuál es el A, el B y el C. Entonces, en este caso, el A es el número que le acompaña al X al cuadrado, el B es el número que le acompaña a la X y el C es el número que está solito, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, el A sería -2, el B sería 3 positivo y el C sería el 4 positivo. La otra forma de resolver cuando no pueden factorar una de estas ecuaciones es simplemente completando el cuadrado. Entonces voy a hacer eso ya. Voy a completar el cuadrado para recordar cómo era de hacerlo. Ya es un procedimiento útil de completar el cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es primero que nada sacar factor común -2. Sí, -2. ¿Por qué voy a hacer eso de sacar factor común -2? Simplemente porque la completación del cuadrado se la indicó para cuando la variable que esté elevada al cuadrado esté directamente multiplicada por el 1 en vez de por algún otro número. Entonces aquí como expresada la función de esta forma, perdón, este polinomio de esta forma, la x al cuadrado no está directamente multiplicada por el 1, sino por el -2, entonces le aíslo al -2, sacándole factor común, y aquí tendría 3 medios de x más 2 y esto igual a 0. ¿Así? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, miren, que simplemente, o cómo pueden comprobar que todo esto de aquí es lo mismo que esto de acá, pues multipliquen el -2 por esto, el -2 por esto. Ah, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí sería así, menos, y aquí sería así, menos. ¿Por qué? Porque si yo multiplico -2 por esto, y -2 por esto, y -2 por esto, pues voy a obtener lo que está acá arriba ya. Sino otra forma de obtener el factor común, como alguna vez les mencioné, es determinar cuál es lo que yo veo común en estos sumandos. En este caso yo digo, bueno, va a ser el -2. Entonces le aíslan al -2 y le abren un paréntesis, y lo que tienen que ir poniendo en el paréntesis es lo que resulte de tomar este miembro y dividir para -2. Entonces -2x al cuadrado dividido para -2, esto les da x al cuadrado. Toman 3x dividido para -2, eso es menos 3 medios x. Luego toman 4 dividido para -2 y esto da -2, entonces por eso el factoreo dio de esta manera, ¿ya? Entonces ahora sí, acá adentro lo que yo voy a hacer es completar el cuadrado. ¿Cómo? Sumando un número y restando el mismo número, de manera que la totalidad del proceso, sumar un número y restar un número, es equivalente a que a todo este polinomio yo le estoy sumando un 0, pero es en este caso, como les he mencionado, un 0 inteligente. ¿Cómo reconocer cuál número sumar o restar adentro del paréntesis? Sumar y restar adentro del paréntesis. Para hacer eso, lo que hacemos es fijarnos en este término de aquí, es el término como intermedio, ¿no? El que está multiplicado por la x y no por la x al cuadrado, ¿sí? Entonces, nos fijamos en este número de aquí, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es dividirle para 2 y de ahí elevar al cuadrado el resultado. Entonces, al dividirle para 2 a esto me quedará -3/4, ¿no? O sea, -3 medios dividen para 2 se les da -3/4. Si no me creen, hagan extremos con extremos, medios con medios de la operación que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Y después lo que voy a hacer es, me voy a fijar solo en el valor más que en el signo, ¿ya? Sí, es decir, voy a tomar simplemente este valor, el valor 3 medios, ¿ya? Y le divido para 2 y después le elevo al cuadrado. ¿Qué me va a dar? Me va a dar esto, ¿no? Así, ya. Este de aquí es el número que yo tengo que sumarle y restar dentro del paréntesis. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Lo que tendría es que esta ecuación se transforma en la siguiente. Se transforma en -2 por, y aquí yo tendría x al cuadrado menos 3 medios x. Sí, y el número que voy a sumar sería más 3 cuartos, ¿no es cierto? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y luego tendría este -2 de aquí. Y el número que tengo que restar sería este mismo. Entonces voy a poner menos y aquí pondría 3 cuartos y todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces fíjense que esto con esto juntos es el 0 del que les hablaba, el 0 inteligente que estoy añadiendo dentro del paréntesis, y al otro lado yo tendría igual a 0. Ya, aquí ya no necesito ni siquiera conservar este paréntesis y el -2. ¿Por qué? Porque este -2 podía desde el inicio, antes de ir de este paso a este, le podía pasar al otro lado a dividir. Así que tranquilamente puedo yo afirmar esto de aquí, así. ¿Ya? Entonces ahora que tenemos de esta manera, nos fijamos en estos tres. Es decir, en los dos primeros que ya tenía dentro del paréntesis y en el número que le añadí. Sí, este número que le añadí siempre va a ser positivo. O sea, vamos a considerar, porque yo añadí un número y quité un número, entonces voy a tomar en cuenta dentro del grupo de 3 que voy a condensarlos usando el trinomio cuadrado perfecto, voy a tomar en cuenta al que yo sumé, no al que yo resté, ¿sí? Entonces, digamos, si esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo paso de este trinomio a un binomio elevado al cuadrado? Pues tomo el primer término, le saco la raíz
este signo lo copio acá, tomo el último término y le saco la raíz, ¿sí? Y después pongo el cuadrado ahí, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy afirmando es que estos tres de aquí, se pueden sintetizar como esto elevado al cuadrado. Si no me creen, entonces comprobemos. Entonces tomamos el primero, este binomio al cuadrado nos da el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado menos, pongo aquí, 2 veces el primero por el segundo, ¿no es cierto? Entonces yo tendría, miren, si multiplico esto por esto, me da 3/4 de x, ¿no es cierto? Es decir, me da 3/4 de x. El rato que yo multiplico todo esto por 2, entonces esto con esto se van, entonces lo que me quedaría es 3/2 x, ¿no es cierto? Con el menos de ahí. Y luego este término de aquí debería producirse a través de este término de acá, elevando este término de aquí al cuadrado, que es en efecto lo que aquí vemos. Sí, por lo que yo tengo todo el derecho y estoy bien al decir que, digamos, estos tres pueden condensarse a esto con un cuadrado encima, ¿ya? Luego tengo que hacer esta suma algebraica, la cual la voy a hacer cuando pase esto y esto al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces voy a tener 2 más miren, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, esto me da 9 y 6 avos. ¿Sí? ¿Qué hice? Pasé este al otro lado y pasé este al otro lado, y luego el cuadrado que está sobre este paréntesis lo distribuí tanto para el numerador como para el denominador. Sí, entonces acá abajo está 16. Si me equivoco o algo, avisarán, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el resultado de esta fracción? Entonces aquí, cuando tienen estas dos fracciones, hagan cara feliz nomás, es decir, multiplico esto por esto, así. Entonces el resultado será simplemente en el denominador 16. Y luego multiplico esto por esto, ¿no es cierto? Eso me da 32 aquí. Luego pongo el más, y luego multiplico, miren, ya multipliqué así, ahora voy a multiplicar así, 9 por 1. Entonces ahí está la cara, ¿no es cierto? Ya, 9 por 1 da 9. Ya, y entonces ya al otro lado yo tuviera x menos 3/4 y todo esto al cuadrado, ¿sí? Pero este cuadrado que está aquí le puedo ya pasar acá, a hacer raíz. Entonces yo tendría la raíz de esto. Ya, pero yo ya sé que 32 más 9, eso es 41. Entonces yo tuviera así 41 aquí. 41. ¿Ya? Luego, miren, de ella para despejar. Miren, bueno, siempre que nosotros sacamos la raíz tenemos dos resultados, ¿no? Uno cuando la raíz de esto le tomamos como positivo y el número que obtenemos al sacar la raíz le tomamos el negativo, ¿no? Porque siempre dos números que si yo tomo un número positivo y le elevo al cuadrado me va a dar positivo, y si yo tomo el mismo número pero con signo negativo y le elevo al cuadrado me va a dar el cuadrado pero positivo. Me refiero a que, digamos, por ejemplo, si ustedes tienen la raíz de 9, ya yo sé que la respuesta va a ser 3 positivo y 3 negativo. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 3 positivo y le elevo al cuadrado, me da 9. Y si yo tomo el menos 3 y le elevo al cuadrado, también me da 9. ¿Sí? Entonces, por eso tienen, cuando ustedes sacan la raíz, dos resultados hay que tomar en cuenta. Y luego, miren, este menos 3/4 pasará al otro lado, siendo 3/4 positivo. Entonces, su respuesta es simplemente que x es igual a más, menos, ¿no es cierto? Y aquí pondrán más 3/4, ¿ya? Entonces, la una raíz es cuando toman este valor positivo y le suman a 3/4, y la otra raíz cuando toman este valor como negativo y le suman al 3/4. Y ya, así se acabó, digamos, el problema 1. Para ese van a tener como 40 minutos para resolver, ¿ya? Pregúntenme. Ya, entonces, buena pregunta. Si es que tienes el grado del numerador más pequeño que el del denominador, tu asíntota vas a tener una sola asíntota y va a pasar por el eje X, ¿ya? Pero si el grado del numerador es mayor que el del denominador, entonces no va a haber asíntota horizontal, ¿sí? Ya igual eso está en las diapositivas, ¿no? Esa parte justo que me preguntaron. Más preguntas. Profe, y en el caso que el numerador sea factorable, ¿cómo se haría la operación? Ah, sí, el numerador es factorable. Entonces, digamos, yo igual tendré que tomar el numerador e igualarlo a 0. Y ahí sería más fácil porque yo simplemente transformo a esto a algo que va a lucir de esta forma, como va a lucir de esta forma, como dos paréntesis multiplicados entre sí. Yo voy a tener aquí un X, y aquí un X, y aquí, no sé, más un número, y aquí más otro número, donde este número puede ser positivo o negativo al igual que este número. Entonces, resolver esto ya es fresco. ¿Por qué? Porque otra vez tomo el primer paréntesis igual a 0, o cojo el segundo paréntesis igual a 0, y las respuestas vendrán de ahí. Cuando yo despejo esta ecuación igual a este polinomio lineal igualado a 0,
Entonces, una respuesta será x igual a menos a y la otra respuesta será x igual a menos b, porque al igualar esto a 0 me da que el valor de x que hace que esto sea 0 sea menos a y el valor de x que hace que esto sea 0 es justo menos b. Entonces, ahí es más fresco ya cuando hay ese chance de factorar el numerador, ¿sí? Esto que hice ahorita fue solo para, porque me inventé este ejercicio y como fue inventado, entonces no necesariamente, y no me lo inventé para poderlo factorar, me inventé alguno que no sea factorable justo, que para poder probar esto, ¿no? O sea, para poder mostrarles cómo sería cuando no es factorable, porque más bien cuando es factorable es más fácil resolver. Ajá. Ya, unas preguntas. ¿No? Entonces, sigo ya. Otro problema que van a tener va a ser uno de este estilo. O sea, digamos, la parte problemática del segundo problema que van a ver ahí, tiene que ver con resolver algo de esta forma. Miren, primero que nada, recuerden que que les mencioné que cómo sacan el dominio de una función trigonométrica, si vieron ayer los videos, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tenía la siguiente indicación, ¿no? Decía que, miren, si ustedes tienen, por ejemplo, el seno de x más 1, ya, así 3x más 1, ya, más 2 de aquí 5, ya. Y supónganse que esta es su función, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿cuál es el dominio de esto? El dominio de esto es el dominio de la función que está acá adentro, ¿sí? Porque yo le puedo ver esta función como una función que resulta de haber compuesto dos funciones. Es como que yo le puedo ver que la función que está aquí, digamos, le voy a llamar f de x, se logró obtener a través de la composición de la función g de x igual a 5 seno de x más 2 con la función h de x igual a 3x más 1. ¿Por qué? Porque fíjense en qué pasa si ustedes hacen la composición g o h que aplicado a x. ¿Qué es lo mismo? Esto es la forma de decir voy a componer la función g o h. ¿Qué significa componer? Que la función que está antes de la o va a ser una orden que se aplica sobre la función que está después de la o. Así. Entonces, digamos, la g es una orden que dice, toma el argumento y sácale el seno, multiplica eso por 5 y súmale 2. Entonces, lo mismo debería ser en este caso, ¿no es cierto? La función g es una orden que me dice, toma el argumento, que en este caso es lo que está dentro del paréntesis, que es h de x, y sácale el seno. Entonces, tengo que sacar el seno al argumento que es h de x, ¿no es cierto? Voy a ponerle al h de x en azulito. ¿Ya? Y aquí yo tendría h de x también. ¿Ya? Y multiplícale por 5 es lo que me dice esto, y súmale 2, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Pero fíjense en que el h de x a su vez es 3x más 1, ¿sí? Entonces, yo tendría que mi función go de x, ¿no es cierto? Es lo mismo que 5 por el seno de, y aquí en vez de poner h de x yo pusiera 3x más 1, y yo tendría acá más 2, ¿ya? Entonces, ya esta función go yo le puedo renombrar y llamarle f de x, ¿sí? Entonces, fíjense que el f de x que está aquí es el mismo f de x que está acá. Por eso yo puedo decir que esta función es como si proviniera de haber compuesto estas dos, ¿ya? Si es así, el dominio de la función compuesta es el dominio digamos, inicialmente, el dominio de la función compuesta va a estar restringido por el dominio de la función interna, de la función a la que se le aplica una orden externa, ¿sí? Entonces, digamos en este caso, el dominio de esta función va a estar inicialmente matemáticamente restringido por los valores que harán que exista la función que está acá adentro, ¿sí? Los valores de x que harán que exista esta función de aquí. ¿Cuáles son los valores que hacen que esta función exista? La 3x más 1. Díganme más. Reales. Bien, excelente, sí. Entonces, digamos, aquí el dominio de esta función son los reales, ¿sí? Sí, todos los reales, muy bien. Ya, pero ¿qué pasará si, por ejemplo, ustedes tienen, en vez de esta función, supónganse que tienen algo de este estilo, como, voy acá otra vez a inventarme, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces voy a poner, supónganse que tienen el seno de, y aquí tienen la raíz de menos x al cuadrado más 3x menos 2, así.
Y en el denominador tienen ya. Ya, así. Entonces, ya. Por ejemplo, tienen esta función. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Ya no está tan fácil decir. ¿Por qué? Porque el dominio de la función compuesta inicialmente se restringe o se conforma o se delimita a partir de los valores de X que permiten que el argumento sí exista. Sí, el argumento es aquello a lo que se está aplicando el seno en este caso. Sí, me refiero al argumento del seno. Entonces, el argumento de su función trigonométrica tiene que existir ya. Entonces, ¿para qué valores de X esta raíz existe? ¿A qué me refiero con que existe? Tengo que encontrar los valores de X que hagan que los resultados de sacar la raíz de estas operaciones me den números reales. A eso me refiero con que exista, ya que la raíz de todas estas operaciones me bote números reales. Entonces, sí, ¿no? Entonces, para eso lo que yo tendría que hacer es exigir miren, yo les había dicho eso, ¿no? Que si ustedes tienen la raíz de algo, ¿sí? Lo que tienen que exigir es que este algo sea mayor o igual que 0 para que la raíz de ese algo nos provea de valores que son reales y no complejos, ¿sí? Entonces, intentemos eso ya. Aquí tenemos que exigir que, digamos, dos cosas. Tendríamos que exigir que toda esta fracción sea mayor que 0, ¿sí? Mayor o igual que 0, y además deberíamos de exigir que el denominador sea distinto de 0, ¿sí? Porque miren, cuando el denominador es distinto de 0, existe esta fracción. Y cuando ya se tiene la fracción, lo que se necesita es que esa fracción solo considere los valores positivos de dividir esto para esto, porque si no, la raíz de otros valores me va a dar números complejos, ¿sí? Entonces, voy a mandarles otro enlace para que puedan continuar, ¿ya? Entonces, ahorita 3 minutitos que nos sobran antes de mandarles el otro enlace, voy a trabajar sobre este problema, ¿sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer en principio, o sea, mi primera obligación sería, digamos, hacer esto, ¿no? Ver para qué valores toda esta fracción, ¿sí? Tengo que ver para qué valores toda esta fracción es mayor o igual a 0, ¿sí? Miren, aquí la única forma en que la fracción sea 0, otra vez es si es que el numerador es 0. Si ese es un valor, los valores de X que hagan que el numerador sea 0, sí me competen, ¿ya? Porque yo sí puedo sacar la raíz de 0, ¿sí? Y si yo saco la raíz de 0, me va a dar de resultado 0, y el seno de 0 sí existe, ¿sí? Entonces, dentro de los números reales, entonces los valores de X que hagan que el numerador se haga 0, sí permiten que esta función exista, ¿ya? Ya, entonces, cómo resolvemos una inecuación así? Esto sería el problema al que nos transporta esto de acá, ¿ya? Puede ser, no sé, pero bien, Isabel, veamos si es que llegamos a ese resultado acá. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver una cosa de este estilo, ya? Entonces, en pocas me están preguntando para qué casos yo tengo que toda esta fracción va a ser positiva o 0. Entonces, ¿cuándo esta fracción va a ser positivo 0? Bueno, esto va a ser positivo 0 cuando lo podemos ver a través de una tabla. ¿Por qué? Porque la fracción va a ser positiva cuando el numerador sea positivo y el denominador sea positivo, o cuando el numerador sea negativo y el denominador sea negativo. Entonces, lo que nos gustaría hacer es una tabla para saber para qué valores de X el numerador va a ser positivo o negativo y para qué valores de X el denominador va a ser positivo o negativo, y según eso inferir a través de la misma tabla, cuál va a ser, para qué valores de X toda esta fracción va a ser positiva o negativa, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es hallar las raíces, tanto del denominador como del numerador, es decir, las raíces de todos los polinomios que ustedes encuentren aquí, ¿sí? Entonces, otra vez, para hallar las raíces, lo más efectivo es ver si se puede factorar. Entonces, miren, veamos si podemos factorar el polinomio de arriba, ¿ya? Entonces, para ver si podemos factorar el polinomio de arriba, le voy a aislar un rato, ¿sí? Y lo que quiero ver es si esto yo lo puedo reexpresar en factores. Para eso lo que voy a hacer es sacar de factor común el menos, a ver si factoro la cantidad que queda dentro, ¿ya? Entonces, se transforma en menos, en más y así. Entonces, esto es la misma fracción que yo tengo aquí, que digo, la misma polinomio expresión que tengo aquí, ¿ya? Entonces, ahora quiero ver si lo que está acá adentro es lo que yo factoro, ¿ya? Entonces, para eso abro dos paréntesis, ¿no es cierto? Y busco dos números, pongo el X aquí,
todo esto va a estar con menos acá. Entonces busco dos números que multiplicados me den 2, ¿sí? Este menos por este más es menos, ¿sí? Y que dos números multiplicados entre sí me den 2 y sumados entre sí me den 3. Y esos números sí hay, ¿ya? Entonces son estos. Bacán. Ahora sí ya les mando el enlace para continuar ya en tus pilas.